Mi madre es una tigresa blanca. Mi padre también es un tigre blanco, pero yo soy un pequeño tigre negro. Mi padre se enfadó tanto que azotó a mi madre durante 3 días y 3 noches, y luego se pasó 7 días y 7 noches con el gorila de al lado, pero aún así no logró determinar mi linaje. Preso de la ira, él abandonó el hogar, dejándonos a mí y a mi madre, y también a un hermano tigre. Sin embargo, desde mi perspectiva, ese hermano tigre es un poco torpe. Cuando apenas cumplí un mes de edad, un día, mamá tigre salió a cazar, dejándonos a mí y a mi hermano, 2 pequeños cachorros jugando en la cueva. Mi hermano, el travieso, poco a poco fue explorando y salió de la cueva, sin esperar que un oso pardo adulto pasara justo por allí. Siendo también un depredador, no iba a dejar pasar la oportunidad con las crías de su rival. El oso rugió y se lanzó contra mi hermano. Mi hermano, paralizado por el miedo, se quedó inmóvil. En ese momento crítico, fui yo quien arrastró a mi hermano de vuelta a la cueva. Finalmente fue mamá tigre quien regresó a tiempo, y así pudimos salvar la vida. Si no fuera porque, aunque tengo cuerpo de tigre, en realidad poseo un alma humana. Quizás en este bosque tan peligroso ya habría perecido. Esto también hizo que ansiara con urgencia tener la capacidad de protegerme a mí mismo. A la hora de comer, mamá tigre se tumba frente a nosotros y muestra su vientre suavemente. Al principio me resistía mucho, pero cuando la cálida leche materna entra en mi boca y estómago, y una corriente cálida recorre todo mi cuerpo, siento que puedo con todo. Así que en esto de comer, soy mucho más activo que mi travieso hermano. Además, después de varios meses de crecimiento, descubrí que parecía ser un poco diferente de los otros tigres. Primero, mi apetito era enorme. Siempre tenía la sensación de no saciarme nunca. Segundo, mi tamaño también crecía más rápido que el de mi hermano, que nació conmigo. A los 5 meses ya pesaba 40 kilos, pero mi hermano solo pesaba algo más de 20 kilos. En ese momento también empezamos a introducir la carne en nuestra dieta. La primera vez que probé la carne de jabalí con sabor a sangre, sentí una corriente cálida aún más intensa en mi vientre, que luego se extendió poco a poco por todo mi cuerpo. Parecía que comer carne podía aumentar mi poder. Un mes después, cumplimos medio año, entonces mamá tigre comenzó a enseñarnos técnicas de caza. De repente, la mirada de mamá tigre se volvió fría y aguda. Parecía haber detectado una presa. Delante apareció un grupo de ciervos moteados pastando. Cada pocos minutos, un ciervo alzaba la cabeza para observar los alrededores. Yo me quedé quieto, observando a mamá tigre, aprendiendo de su experiencia mientras cazaba. Nosotros, los 3, estábamos en una posición a favor del viento. Los ciervos no podían olernos. Mamá tigre nos indicó con la cabeza que mi hermano y yo nos quedáramos quietos. Aprovechando el terreno, ella misma se arrastró hacia la manada. En pocos minutos, acortó la distancia con los ciervos a menos de 100 metros. Aprovechando entonces el instante en que la manada se relajó, mamá tigre, como un rayo, emergió rápidamente de la hierba baja. Con una poderosa fuerza explosiva los persiguió, y valiéndose de su mayor peso, derribó a un ciervo macho, buscó rápidamente la posición exacta con sus fauces, y dio muerte a la presa. Toda la cacería duró menos de lo que se tarda en recorrer 30 metros. Mamá tigre arrastró al ciervo hasta donde estábamos mi hermano y yo. Simplemente se lamió la sangre de la boca, y luego dio 2 pasos atrás y se echó. Claramente nos indicaba a mi hermano y a mí que comiéramos primero, pero mi hermano aún no se había acostumbrado a comer carne con ese olor a sangre. Justo cuando quiso quejarse en voz baja para mamar, mamá tigre, seria, le dio un zarpazo y lo apartó. Mi hermano se alejó gimiendo, con una expresión de lo más lastimera, mientras yo ya estaba devorando la comida con gran placer, después de terminar mi parte. Todavía sentía un poco de hambre, así que, con valentía, me dirigí hacia donde estaba la comida restante. Al verme, mamá tigre solo emitió un gruñido grave, y luego volvió la cabeza hacia otro lado. Obteniendo el permiso tácito de mamá tigre, me comí toda la mitad trasera del ciervo macho. Al mismo tiempo, una corriente cálida aún más poderosa surgió de mi abdomen. Hasta ahora no sé qué es esta corriente cálida, pero cada vez que recorre mi cuerpo, siento que tengo una fuerza inagotable. Los días siguientes, mamá tigre, en el claro frente a nuestra morada, jugaba a pelear con nosotros 2. De esta manera, entrenaba y perfeccionaba nuestras técnicas de caza y defensa personal. Los días pasaban así, entre la tranquilidad y la seriedad, hasta que un día, de regreso de cazar los 3, escuchamos un rugido profundo y aterrador que se propagaba por el bosque. Era un tigre macho desconocido. Mamá tigre se puso tensa de inmediato. De unos saltos se subió a un lugar alto para observar y examinar los alrededores. En cuanto a mi hermano, se quedó quieto. Su cuerpo ya no podía evitar temblar de miedo. Desde la aparición del tigre macho desconocido, esa noche no pude dormir bien. Fue la primera vez que sentí una gran amenaza externa. Mamá, para proteger a sus 2 crías, comenzó a patrullar su territorio de cientos de kilómetros a la redonda. Era una señal muy peligrosa. Durante varios días seguidos, mamá tigre no nos dejó salir a cazar con ella. Y tras varios días patrullando el territorio, sin volver a oír o ver rastro del tigre desconocido, mamá tigre se sintió completamente aliviada y continuó llevándonos a cazar. Hasta que un día, ocurrió algo fuera de lo común. Durante la caza nos encontramos con un oso pardo que calculé pesaba más de 300 kilos. Solo quedaban su cabeza y su esqueleto, ya devorado. Junto al cadáver del oso, se veían claramente enormes huellas de garras de tigre que confirmaban el poder de ese tigre desconocido. Mamá tigre, tensa, se acercó a inspeccionar. Incluso ella, para cazar a ese gran oso, habría tenido que pagar un precio muy alto, con heridas graves. Pero al inspeccionar, no encontró señales de que ese tigre desconocido estuviera herido. Un escalofrío me recorrió el corazón. Si nosotros 3 nos topábamos con ese tigre, temo que no saldríamos vivos de sus fauces. Por seguridad, mamá tigre se vio obligada a llevarnos hacia una zona montañosa desconocida, quizás acosada por la presión de ese tigre desconocido. Mamá tigre nos instaba a caminar sin parar, pero como suele decirse, nunca llueve a gusto de todos. Un poderoso rugido resonó en el bosque. Mamá tigre no podía demorarse. En la distancia, una inmensa presión oprimía su corazón. Mamá tigre estaba segura de que algo las perseguía, y muy probablemente era ese tigre macho que aún no había visto. Ahora lo único que podíamos hacer era intentar alejarnos lo más posible de ese tigre desconocido.
Así fue como corrimos sin parar durante 2 horas. Justo cuando salíamos de un espeso matorral y aparecimos en un lugar despejado, mamá tigre reaccionó primero. Se lanzó de repente unos 20 o 30 metros para ponerse delante de nosotros. A la vez que emitía un rugido feroz y amenazador, vimos que a unos 200 o 300 metros, un tigre macho de aspecto imponente y complexión robusta ya nos esperaba. Por su tamaño y pelaje, era un tigre recién adulto. En la plenitud de su poder, su peso superaba con creces los 270 kilos, aunque mamá tigre era mucho más grande que una tigresa siberiana común. Frente a un tigre macho de semejante envergadura, no tenía ninguna oportunidad de proteger a sus 2 crías. Tenía que hacer algo. Mamá tigre emitió un gruñido bajo a modo de prueba, para ver si podía ahuyentarlo. Sin embargo, ante la advertencia de mamá tigre, el tigre macho no solo no mostró intención de retirarse, sino que, con una calma casi caballerosa, se acercó paso a paso hacia mamá tigre. Parecía que primero quería comunicarse con ella. Una hembra y un macho, ambos adultos, se enfrentaron así. La tensión en la escena llegó a su punto máximo. Yo, escondido entre la maleza, observaba atentamente la situación, pensando en cómo resolver el conflicto. Pero al instante siguiente, el tigre macho se abalanzó de repente sobre mamá tigre. Mamá tigre, sin amedrentarse, se enfrentó a él. La lucha solo duró un instante. El tigre macho encontró una oportunidad. Su enorme fuerza explosiva hizo que ella perdiera el equilibrio al instante, cayendo al suelo. Con solo que ella se moviera un poco más, los afilados y largos colmillos del macho le habrían destrozado el cuello. Justo cuando me preparaba para huir con mi hermano, de repente, desde el bosque no muy lejano, llegó un rugido lleno de furia. Era el rugido de otro tigre macho, pero para oídos de mamá tigre. En ese momento sonó como algo extremadamente valioso. Con un sonido de carrera veloz, apareció un tigre siberiano de tamaño impresionante. Todo su cuerpo irradiaba una majestuosidad feroz. Era más fuerte, feroz y dominante que el macho que había derribado a mamá tigre. Todo su ser emanaba en ese momento un deseo de matar difícil de contener. Era papá. Papá tigre estaba muy enfadado, enfrentándose al agresor de su mujer y sus hijos. ¿Cómo iba a soportarlo? Al momento siguiente, los ojos de papá tigre brillaron con fiereza. Su imponente cuerpo de tigre se tensó de repente, y como un rayo se abalanzó sobre el tigre desconocido. Al ver a esas 2 bestias luchar a muerte, fue entonces cuando comprendí de verdad lo temibles que podían ser los tigres machos adultos. En el intercambio de golpes, ambos recibieron heridas, pero papá tigre, gracias a su peso y experiencia, fue ganando ventaja. El tigre desconocido perdió un ojo por un zarpazo de papá, y justo cuando estaban a punto de reanudar la lucha, el tigre desconocido cambió de postura y de repente se lanzó hacia donde estábamos mi hermano y yo. Me apartó de un zarpazo, y luego huyó. Sentí como si todo mi cuerpo fuera a desgarrarse. Nadie esperaba que ese tigre macho optara por huir. Mientras tanto, papá tigre se acercó con paso pesado. Sus ojos recorrieron la escena, y en ellos vi aparecer un destello de ternura difícil de contener. Su expresión parecía contener también algo de autorreproche. Si él hubiera podido matar directamente a ese tigre despreciable, su cría no habría sufrido este daño inmerecido. La pelea también le había causado bastantes heridas, pero por suerte nada grave. Con unos días de descanso se recuperaría. No sé cuánto tiempo pasó. Desperté de mi inconsciencia. Sentía todo mi cuerpo envuelto en una corriente cálida. Mis heridas también se recuperaban a simple vista, pero en comparación conmigo, el estado de mamá tigre era mucho más grave. Para los animales, encontrarse en una situación de heridas tan graves parece algo que solo puede dejarse al azar. Mamá tigre parecía ser consciente de que su vida llegaba a su fin. Intenté movilizar la energía misteriosa de mi interior para compartirla con mamá tigre, pero descubrí que no podía controlarla en absoluto. Levanté la vista y observé el bosque que nos rodeaba. De repente se me ocurrió una idea. Quizás en el bosque podría encontrar alguna planta medicinal para curar heridas internas. Después de todo, la mayoría de las medicinas que usan los humanos también pueden ser usadas por los animales. Era principios de verano, la época del año con el clima y las lluvias más propicios, así que muchas hierbas medicinales chinas también estaban brotando y creciendo. Si pudiera encontrar algún ginseng silvestre de muchos años en estos lugares, sería fantástico.